Esta conferencia la empecé a preparar el año pasado en el marco del Festival de Documental que se llevó a cabo en Bogotá aquí en noviembre y donde incluso el Centro de la Memoria hizo parte de los espacios de exposición. Y creo que haber participado dentro del contexto del documental creo que era muy diciente de una serie de conexiones y una serie de relaciones que se están estableciendo entre el arte y lo real, entre el arte y lo documental en ambas vías, cosa que me parece realmente muy afortunado en el sentido en que personalmente desde hace unos buenos años para acá, por lo menos unos 10, las cosas más interesantes que yo he visto desde el punto de vista de lo visual, por no hablar de las artes visuales, sino de lo visual, se ha dado en el contexto del documental. Por otro lado, desde hace un buen tiempo para acá, afortunadamente también para el documental y para los documentalistas, las fronteras epistemológicas, digamos, que manejaban de una manera tan rígida en otra época, se han convertido en una experiencia también para ellos tremendamente creativa y también una experiencia que se ha ido expandiendo no solamente en los contenidos, no solamente en su propia reflexión sobre sí misma, sino también en la manera de mostrarse, en la manera de presentarse. Entonces el arte, particularmente el videoarte, también ha ido nutriendo un poquito estas experiencias de lo expandido, ¿no? Desde el punto de vista de la presentación de las obras, de la exposición de las obras, de los espacios de circulación, de las relaciones que tiene el arte y particularmente el videoarte con el público, particularmente, bueno, también quisiera ser más preciso, la videoinstalación de alguna manera, cómo va a inaugurar una serie de relaciones con el público y una serie de relaciones con la experiencia que le son bastante seductoras, parece ser no solamente al documental, pero también al teatro, ¿no? Y también el teatro documental comienza a ser una experiencia que se viene gestando más o menos desde la década de los 80s, ¿no? Para acá. Esta idea de la experimentación de lo expandido también tiene algo que a mí me parece muy notable, que me complace mucho también, es pensar o recibir las ideas de parte de los documentalistas de que el arte plástico y la experiencia que ha venido trajinando el video de alguna manera también está narrando una cierta historia. El interés entonces sobre las imágenes, pues ni más ni menos que reside entre otras cosas en que nuestra realidad parecería inexorablemente mediatizada por la imagen, como si nos aproximáramos a la realidad a través de la imagen y como si reflexionáramos sobre la realidad reflexionando sobre la imagen. Y la reflexión, pues entonces, con respecto a esto de lo expansivo, ¿no es cierto? En el siglo XX pues tenemos una proliferación de aparatos de visualidad y de visión tan abrumadora y vemos tantas imágenes que realmente casi que dan ganas de tomar el partido iconoclasta y el partido protestante y tratar de frenar un poquito el consumo, tratar de reflexionar un poquito sobre las imágenes, tratar de pensar la necesidad de las imágenes, ¿no? Y no contribuir a esta proliferación tan delirante de imágenes. Hay un autor que me ha sido muy útil en esto, que se llama Jonathan Crary, que tiene un libro que se llama Las técnicas del observador, visión y modernidad en el siglo XIX, y él plantea unas hipótesis de trabajo muy útiles. Por ejemplo, cuáles son los problemas de la visión, ¿no? Con relación al cuerpo del observador, pero también con relación al funcionamiento del poder social. De qué manera están intrincados esos tres elementos: el cuerpo del observador, el poder político, el poder social sobre las imágenes y los dispositivos ópticos en sí mismos. ¿Qué es lo que es visible y qué es lo que es invisible en el mundo, ¿no? En el mundo al que tenemos acceso? Entonces aparece ahí pues el problema efectivamente de las prótesis visuales, las prótesis, los aparatos que nos permiten ver algo que el ojo
fisiológico que la visión normal no permitiría ver. Pero también aparece otro problema quizás más difícil y más hermético, llamémoslo así, y es pensar que puede haber un plano de realidad que está encriptado, que es un plano de realidad que no nos es dado inmediatamente y que se necesita para acceder a él unos ciertos códigos de desciframiento que generalmente no poseemos y que si los tuvimos se perdieron en algún momento de la historia, en algún momento de la cadena, ¿no?, de la transmisión de estos códigos. Directamente Marx utiliza la cámara oscura como el aparato profundamente ideológico, como la metáfora que le permite entender exactamente de qué se trata el problema de la ideología. Este asunto del fetiche entonces pues ha tenido, digamos, mucho éxito por lo menos desde el siglo XIX, ¿no es cierto?, para acercarse a problemas de la antropología, ¿no? Incluso muchísimo antes, podríamos pensar que desde el Antiguo Testamento, cuando se estaba hablando del paganismo y cuando se estaba hablando de la idolatría, ya también se referían a estos pueblos, ¿no?, como pueblos fetichistas. Y a partir de Marx, pues fetiche comienza a ser una herramienta conceptual muy importante para la economía política, y luego Freud, pues a final del XIX, también le da su derivación y le da su empleo útil dentro de sus teorías sobre la sexualidad. En América es bien interesante entonces cómo este dispositivo político de imágenes comienza a implementarse, ¿no? Los conquistadores lo tienen muy claro, ¿no? Una de las tareas primordiales que hay que hacer es primero quitar los ídolos, ¿no?, romper los ídolos, destruirlos, y luego imponer las imágenes, poner las imágenes en su lugar. Marx compara la ideología con una cámara oscura, ¿no? La cámara oscura es un aparato muy interesante, es un aparato que de alguna manera reproduce una cierta estructura de la propia visión, ¿no es cierto?, del ojo, pero también es el antecedente de la cámara fotográfica. Y tiene una particularidad que para Marx era lo más diciente, digamos, y lo más elocuente, y es que lo que hace la cámara oscura es no solamente reproducir la imagen en la pared del fondo, sino que la invierte, ¿no? Lo que está arriba ahora está abajo, lo que está abajo estaba arriba. Y para Marx entonces esta inversión es lo que le permite pensar y decir que la ideología funciona de la misma manera. Habría, a partir de estos dispositivos, habría toda una jerarquización entre lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no?, entre lo que es el original y lo que es la copia. Habría también un trabajo de cualificación entre objetos verdad y objetos mentira. Habría una operación sistemática también de encubrimiento y de distorsión de la verdad, ¿no?, a través de los medios, a través de los aparatos de visión. Una de esas observaciones que hace Baudelaire es alertar a las grandes multitudes que iban a ver fotografía, que iban a ver las exposiciones de fotografía, alertarlos sobre esta nueva forma de idolatría, ¿no?, idolatría en palabras de él, ¿no?, que se estaba convirtiendo pues a través también de las exposiciones universales como una especie de gran moda, ¿no? Estas configuraciones tridimensionales de los objetos es algo que tiene mucho que ver con el problema del fetiche también, porque en términos de Borges, porque producen sombra. El fetiche tendría esa connotación tan inquietante, que es tridimensional, que se puede rodear, que produce sombra, ¿no? De la Porta, que fue uno de los primeros que, si no el que inventó la cámara oscura, tenía muy claro que para él una cosa era contemplar los fenómenos, pero otra cosa era la posibilidad de empezar a manipularlos, a manipular las imágenes, a manipular los fenómenos, ¿no? Allí desde una época muy temprana comienza a entenderse
que este asunto de la realidad es un asunto también de manipulación, es un asunto de control político y es un asunto también de intervención misma sobre las imágenes. Esta es la idolatría. Entonces el problema de la idolatría también tiene sus antecedentes en los emblemas, ¿no? En la emblemática. Y hay un elemento que también caracteriza desde el Antiguo Testamento a la idolatría, es el becerro de oro. El becerro de oro encierra también no solamente la historia, sino también encierra el problema, ¿no es cierto?, del monoteísmo versus el politeísmo, y de cómo esta imagen sustituta del verdadero Dios se convierte en un enemigo político. En nuestra sociedad quizás podemos pensar que se ha invertido esa relación de una manera drástica. Nosotros más bien propendemos a adjudicar a las cosas reales las cualidades de la imagen. Por eso tenemos tan mediatizado, tan culturalmente acentuado la idea de que todo pasa por la imagen. No solamente desde la producción pues, del gran capitalismo, ¿no? Ustedes no van a encontrar nada dentro del capitalismo que no pase por la imagen, absolutamente nada. Aún el más sintético chulito Nike, de alguna manera es una imagen. De ahí en adelante pues vamos a encontrar toda referencia a la realidad mediatizada, ¿no es cierto?, a través de imágenes. Cualquier episodio histórico sucedió porque lo vimos en History Channel, ¿no? Si CNN lo está transmitiendo es porque está pasando, ¿no? Y si lo está transmitiendo en vivo y en directo, no hay duda que es en vivo y en directo, ¿sí? Y este es History Channel. Quisiera terminar acá porque es la historia, la H en letras de bronce, ¿no? Y History Channel es muy interesante porque en el año 2013 realiza un programa que tal vez ustedes se acuerdan, que se llamó El Gran Colombiano, y en Colombia, adivinen, este fue el Gran Colombiano, ¿no? Pero unas investigaciones que hicieron en un portal descubren que uno de los accionistas de History Channel es una corporación que se llama News Corporation, y uno de los miembros de la corporación es el mismísimo Álvaro Uribe. Entonces lo interesante aquí es pensar si efectivamente esta fetichización, por ejemplo, de las imágenes, esta fetichización de la historia a partir de estas multinacionales de la imagen, es una historia que se escribe como entretenimiento ideológico, es una historia que se concibe más como un infocomercial, ¿no? Ustedes saben esa figura del infocomercial, quiere pasar por verdadera, quiere pasar por real, pero es pagada como un comercial. Esto es lo que se vende y lo que se compra, ¿no? Estos imaginarios. Bueno, yo creo que voy a parar acá. Tampoco terminé, pero continuará. Muchas gracias.